a todos rincones y bienvenidos en un vídeo en mi canal. En este vídeo, como todas las semanas, vamos a hacer las novedades, rumores y filtraciones en cuanto al mundo Funko Pop. Así que sin más dilación, empezamos. Empezamos con esto, tanto de la NBA como de la WWE. Pero la WWE, a lo largo de este vídeo va a haber más cosas, ya que hubo eventos hace poco, entonces van a sacar nuevas cosas con chases y demás. Por eso no los voy a explicar mucho. Los de la NBA, es decir, el baloncesto, hay uno que es exclusiva, que ya lo conocíamos, que anunció hace semanas, así que no tenemos mucho que hablar de eso. Luego, y no recuerdo mal, es exclusivo de la Funko Shop. Este Snake Inbox de Metal Gear Solid. Nunca jugué al Metal Gear y eso que tengo alguno de ellos en casa. Yo soy más del Uncharted, así que no me sé mucho del lore. Vale, hablando de la WWE, tenemos primero, por un lado, todos los regulares con un chase, como podéis ver aquí. Y bueno, perdón, dos chases, que la Rhea Ripley tiene chase, a lo que me doy cuenta, mea culpa, ¿vale? Y luego, otro John Cena exclusivo, todavía no sabe para qué tienda, ¿vale? Y este de Boogeyman. Tampoco sabe para qué tienda, y esa persona, y este luchador yo no lo conocía, así que no puedo hablar mucho de él. Y John Cena lo hacen porque como ya acabó sus años por fin en la WWE, pues eso, pues quieren hacerlo tributo. Luego, para Stranger Things siguen sacando cosas y cosas y cosas. Aquí tenéis a Erika. ¿Es necesaria otra? No, que no sé. Decirme a vosotros que lo hicierais de Stranger Things. Luego, de Dungeons and Dragons, ¿vale? Va a haber nuevas cosas, como estos Funkos son, ¿ok? Y que el chase es metalizado. Por eso yo cuando lo vi la primera dije yo, ¿qué diferencia tiene? Y luego me fijé mejor y era metalizado y además es exclusiva. Si no recuerdo mal, de Entertainment Earth, pero no puedo decir exactamente si es de Entertainment Earth porque no me acuerdo exactamente para qué tienda iba a ser en USA. Perdónenme. ¿Vale? Luego, otro punto de Britney Spears que dice Use the word y la palabra, no lo voy a decir para que no me censuren el vídeo. ¿Vale? Otra Tina Turner, que tampoco es que los Funkos de Tina Turner se vendan muy bien, entonces no sé para qué siguen sacando. Otro de KFC, pero esta vez se llama Disco Bucket. No tengo ni idea de por qué se llama así. ¿Y por qué lo hicieron así? No sé. Luego, nuevos Funkos de Robocop. Y creo que tiene... Sí, el de la derecha es el Chase. Son muy diferentes entre sí y eso es lo que es bueno. Porque siempre suelen hacer el Chase últimamente muy parecido al regular y cansa. ¿Vale? Así que... Y además creo que los antiguos de Robocop están algo caritos, los Funkos, si no recuerdo mal. Así que es una oportunidad de, si lo queréis conseguir en un Funko de Robocop, lo tendréis más accesible gracias a esto. ¿Okay? Luego, nuevas limitadas, tanto de Hércules como a las Tortugas Ninja. Creo que es el primer Funko de Disney limitado. Creo, si no recuerdo mal ahora. De las Tortugas Ninja, creo que no es el primero limitado. Pero de Disney creo que es el primero. Aparte de los de las NFTs y esas cosas. Pero eso no los cuento porque son otra liga. Limitados en plan piezas. Sé que uno es más limitado. El de Hades es mucho más limitado que el de Leonardo. Y si siguen la línea de las Tortugas Ninja así, van a empezar a sacar todas las Tortugas Ninja limitadas. Vale, nuevos Funkos de It, pero no de It de las películas, sino de Bienvenidos a Derry,
que es la serie que tuvo tanto éxito últimamente en HBO, ¿vale? Y que a la gente le gustó tanto. Y después está este exclusivo de Entertainment Air de Pennywise, todo ensangrentado. Y como colofón final, porque esta vez, aparte del Hades, no hay más Disney, ¿vale? No, y no hay Star Wars, no hay DC. Solo tenemos esta beta Ray Billy. Uy. Esperen. Beta Ray Bill. Vale, ahora sí. En Comic Cover, que es una versión de Thor. Como yo no soy muy fan de Thor, no entiendo de esta versión, ¿vale? Así que en comentarios, los fans de este personaje me lo podéis comentar y decirme cositas de él, porque yo soy más de Spider-Man, Capitán América, Iron Man y alguno de otro, pero de Thor con este me pierdo. Así que decidme en comentarios. Y nada más, porque ya no hay más. Me despido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, un buen like, que ayuda muchísimo, siempre. Porque os ayuda a que el vídeo llegue a más gente. Comentarlo también llega a más gente. Tanto comentar que os han parecido, si os han gustado, si vais a querer alguno, etcétera. Luego también, como no. Si no estáis suscritos, dale al botón de suscribirse, a la campanita para que todos os cuando subo vídeo. Porque habitualmente subo lunes y jueves y si me da la venada subo algún día extra. A lo mejor lo haré en algún momento porque a veces quiero grabar mucho contenido y no me da la vida para todos los vídeos que quiero sacar. Si pasa eso, seréis los primeros en saberlo. Y luego, como lo conozco, compartir el vídeo por todos vuestras redes, para que la gente se entere de la rumbo de las notificaciones. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego, chicos.